Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3, versículo 10. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, se trata de justificar al injusto, de que Dios de alguna manera declare justo al injusto. Aquí estamos hablando de justificación, que Dios al injusto lo declare justo. O sea, que haya algo que Dios le tome en cuenta al injusto para poderlo declarar justo. Aquí estamos hablando de la salvación del alma, de que el alma sea salva del infierno, de tener que ir viva el alma a esperar en tormentos que se desarrolle el juicio final ante el gran trono blanco. Este juicio será espantoso, sin misericordia. Bastará que Dios encuentre un solo pecado cometido por el alma, uno solo, desde que el ser humano nació hasta que se murió. Bastará que le sea encontrado un solo pecado, una mentira, un mal pensamiento, una injuria, una codicia, un solo pecado bastará. Una sola sentencia a la muerte del alma contraída acá, para que esa sentencia se ejecute aquí. Y esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Malditos al fuego eterno. Mateo 25, 41. La muerte segunda es la muerte del alma. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare aquí en esta vida física, tan solo una sola vez. Ya no importa si son 2, 3 o 4, basta una. Un solo pecado basta. El alma que pecare aquí, esa morirá acá, en el lago de fuego. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, el plan de salvación del Señor con respecto a la humanidad consiste en que de alguna manera algo le tome en cuenta a Dios al injusto para poderlo declarar justo habitante del cielo. ¿Qué es lo que le toma en cuenta a Dios al injusto? Está escrito en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano hace las paces con Dios cuando el Señor Jesucristo le haya fe. Lo encuentra en fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 leemos, es pues la fe prueba convincente de realidades que no se ven. En la Biblia que tenemos nosotros en la mano, que son las Biblias de traductores hispanos o anglosajones, el traductor, por ejemplo, Cipriano de Valera, o el traductor Casiodoro de Reina, o el inglés King James, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, dice, en Hebreos 11:1, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, fe es prueba convincente de realidades, o sea, son realidades, pero que no se ven.
En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fe en lo que está escrito. O sea, para un creyente en el Evangelio, es una realidad que Él ya está en los cielos. Él ya está en los cielos, no importa lo que pase en la tierra. Para una persona de fe en el Evangelio, es una realidad para él que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Es una realidad. Aunque ahora todavía esté con vida aquí en la tierra. Pero no importa lo que le pase a él. Él da por sentado que al morir está en los cielos. No hay nada que se lo impida. ¿Cuál es la prueba convincente de esa realidad para él? Una realidad que él no la ve. La prueba convincente es el sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la prueba convincente. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Pero tenemos nosotros en Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora mediante la gracia, la gracia, la manifestación de la gracia del Señor, que el hombre reciba sin que el hombre se lo merezca. Que el hombre reciba sin que el hombre se lo merezca, sin mérito humano, la gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. Oh muerte, yo seré tu muerte, la muerte contra el alma. Entonces se está manifestando la gracia en Cristo. Que el hombre reciba sin mérito, sin que se lo merezca. Manifestada la gracia. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos heredó la inmortalidad, la vida eterna. El Evangelio dice que Cristo murió. ¿Por qué causa murió Cristo? Cristo murió porque en Él fueron cargados nuestros pecados, los pecados que se condenan con la muerte del alma. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces, teniendo cargados Cristo nuestros pecados en su cuerpo, dejándose Cristo imputar penalmente con todos nuestros pecados, entonces este decreto, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplicara sobre los creyentes, para que nunca más se aplicara, porque esta sustitución penal se hace efectiva por la fe, creyéndola. Cuando un ser humano cree de todo corazón que él ya no puede ser condenado por sus pecados que cometa hasta que se muera, porque aquel que fue condenado por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, fue Cristo, hace realidad por la fe la inmortalidad de su alma. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación que están en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dicen que Cristo murió. Esa palabra por significa sustitución, en vez de mí, en vez de ti, en representación de nosotros, en lugar de nosotros, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
O sea, Cristo actúa como aquel que le dice al Padre Celestial en los cielos, le dice al Padre Celestial: Padre, déjelo entrar a él, déjelo entrar, porque él ha creído que yo le he dado la inmortalidad, la vida eterna, para que Cristo justifique al injusto, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, para que exista la justificación por la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene que hallar completa y absolutamente convencido a una persona de que para esa persona ya es una realidad que Él ya está en los cielos. Ahora para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. No importa si yo mato, robo, fornico, me acuesto con prostitutas, soy malo, soy bueno, eso ya no tiene ninguna importancia. Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por mis pecados, hizo realidad para mi vida, mi existencia eterna en los cielos. O sea que es cierto lo que dijo Cristo, de que Él me daría la vida eterna. Juan 10:28, lo dijo Cristo, y yo le doy vida eterna. Entonces, para aquel que justifica que es Cristo, porque Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, de lo que se trata es de que Cristo encuentre completamente convencido a una persona, sin ninguna duda, sin ninguna incerteza, que para esa persona, ahora que está aquí en la tierra, ya es una realidad para él, que él ya está sentado en lugares celestiales con Cristo en Dios. Romanos 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están sustituidos judicialmente y penalmente por Cristo. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo dice estas palabras a los Gálatas: que todo verdadero salvado por la fe también la tiene que hacer suya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo ha sido inmerso dentro de mí, en forma espiritual. Dentro de mí yo tengo habitando espiritualmente a Cristo, el Espíritu de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Lejos de eso. Cristo murió por los pecados míos y por eso me salvó mi alma. Entonces, la prueba convincente de que para mí es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios, de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, yo morí con Él, es el Evangelio. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo murió por los pecados de nosotros, yo morí con Él. Porque Cristo estaba tomando mi lugar, representándome a mí judicialmente. Entonces tenemos que la prueba convincente de realidades que no se ven, para mí es una realidad que estoy en el cielo, es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, cuando Cristo fue descolgado de la cruz del Calvario, su cuerpo puesto en la tumba de José Arimatea, y al día tercero ha sido resucitado, dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Fe, lo que está escrito, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fe es lo que está escrito. Está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, está escrito: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios, en los cielos. Cuando Cristo murió por los pecados míos, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado al día tercero, yo también resucité con Él.
Cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Cristo. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. O sea, para mí Cristo me salvó del infierno. Es una realidad para mí. No importa lo que yo haga o deje de hacer. Ya para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. No importa lo que yo haga, no importa lo que suceda. A todo evento, yo ya estoy salvado por Cristo. Esa es la fe que Cristo debe hallar en mí para justificarme ante el Padre. El Padre dirá, Ulises Astudillo no puede ir al cielo porque Ulises Astudillo es un pecador. Pero Cristo le dirá, Padre, déjelo entrar. Yo lo quiero justificar a Ulises. Y el Padre dirá, ¿y por qué lo tengo que dejar entrar a Ulises si Ulises es un pecador? Padre, porque Ulises ha creído que yo, cuando morí por sus pecados en la cruz, le he dado la inmortalidad, la vida eterna. Déjelo entrar. Cristo es el que justifica. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, para que Cristo justifique a un injusto, lo tiene que encontrar completamente convencido de que para él ya es una realidad, que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. De lo contrario, el Señor entenderá que la persona aún se encuentra dependiendo de él para por fin él ser salvo. En este sentido, basta que el Señor encuentre a la persona con la más mínima dependencia de ella, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su propia alma, para que el Señor le impute a esa persona de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, dependiendo de ser bueno, de dejar la tibieza, de estar perseverando, de tantas otras cosas que están escritas en la Biblia y que Él está dando un sentido que no tiene. De guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, de estar permanentemente con el pámpano en la vid, porque si no será cortado y echado al fuego, de dejar la tibieza, porque si no es vomitado, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, esa persona todavía, encontrándose dependiendo de algo más, que según ella, tenga que hacer o dejar de hacer para por fin, según ella, ser salva, entonces el Señor Jesucristo entenderá que esa persona todavía se encuentra dependiendo de algo más que él tenga que hacer o dejar de hacer para por fin ser salvo. Entonces Cristo jamás lo justificará ante el Padre. No lo encontrará en fe. Y la justificación solamente es por la fe. Romanos 5:1. ¿Qué es lo que le toma en cuenta el Señor Jesucristo al injusto para poderlo justificar? En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es muy importante. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Segunda carta a los Corintios. Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor Jesucristo no le toma en cuenta a los hombres sus pecados para poderlos justificar ante el Padre. Tenemos Tito capítulo 3, versículo 5, y tenemos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, el Señor no le toma en cuenta las obras de justicia al ser humano para poderlo justificar ante el Padre. Tampoco le toma en cuenta sus pecados, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo, para poder justificar al injusto ante el Padre, no le toma en cuenta al injusto sus pecados, no le toma en cuenta al injusto sus obras de justicia. Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo único que el Señor Jesucristo, que es aquel que justifica ante el Padre al injusto? Jesucristo, el Señor, es el que al injusto lo declara justo ante el Padre. Cristo es el que justifica. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Entonces Cristo, aquel que justifica al injusto ante el Padre, ¿qué es lo único que el Señor Jesucristo le tome en cuenta al injusto para poderlo justificar ante el Padre? La fe. ¿Y qué es lo que es la fe? La fe es prueba convincente de realidades que no se ven. Que para un creyente con fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo se lo entregó a Pablo, predicarlo a los gentiles, esa fe es que la persona dé por sentado que ya Él está en los cielos. No importa lo que haga aquí en la tierra. No importa si mata, roba, fornica, miente, no importa. Para Él ya es una realidad que por el sacrificio de Cristo, el sacrificio ocurrido en la cruz de Calvario, donde Cristo fue cargado con nuestros pecados y Cristo fue muerto por causa de los pecados de nosotros, para que nosotros no tuviésemos la condena a la muerte de nuestras almas, sino que aquel que fue condenado a la muerte en vez de nosotros por los pecados de nosotros fue Cristo. Entonces Cristo nos dejó incondenables, con inmunidad condenatoria, con vida eterna. La base segura de eso es que para Él, o sea, la realidad para Él es que está en el cielo. Ya estoy en el cielo, es cosa de tiempo. Es cosa que a mí me sorprenda la muerte y yo abriré mis ojos en el cielo. Si Cristo no haya completamente convencida a la persona de esta realidad, no lo podrá justificar ante el Padre. Porque entenderá Cristo que la persona todavía se encuentra dependiendo de algo más que ella tenga que hacer o dejar de hacer para por fin, según ella, ser salva. Por lo tanto, no creyó, eso es prueba contundente de que la persona no creyó que en la cruz de Calvario, cuando Cristo dijo en Juan 19:30, consumado es, ahí Cristo nos dio la vida eterna. No lo creyó. Está dudándolo, está dependiendo de ella. Y entonces, repito, en este sentido basta que el Señor encuentre a la persona ya con la más mínima dependencia de ella en cuanto a la salvación de su alma. Que el Señor descubra que la persona todavía se encuentra dependiendo de algo más que ella tenga que hacer o dejar de hacer para por fin ser salva, para que el Señor le juzgue a la persona de que la persona todavía se encuentra dependiendo de ella en cuanto a la salvación de su alma. Y por lo tanto, eso será prueba contundente de que la persona nunca creyó que ya Cristo le salvó. Porque si la persona hubiese creído que en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu, Juan 19:30, ahí Cristo le salvó, esa persona para ser salva no estaría dependiendo de ella, para por fin, según ella, ser salva. Dependiendo de ser bueno, de cumplir los mandamientos, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, estar perseverando, estar permanentemente cual pámpano en la vid, estando dejando la tibieza, siendo fervoroso para no ser tibio, etcétera, etcétera. Entonces el Señor entendería que la persona no creyó que ya Cristo le salvó. ¿Y dónde está la condena en la Biblia? La condena está en Juan 3:18. Cristo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena. El unigénito Hijo de Dios ha dicho, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, dijo a gran voz, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Entonces, el que en Él cree que el Señor le dio vida eterna, y eso se comprueba cuando la persona se encuentra completamente convencida de que a todo evento, al morir, Él está en el cielo. Así tiene que hallarlo el Señor, a la persona completamente persuadida, convencida que para Él es una realidad, su vida eterna en los cielos. De lo contrario, el Señor se dará cuenta que la persona todavía se encuentra dependiendo de ella tener que hacer algo más o dejar de hacer algo más para por fin ser salva. Por lo tanto, la persona nunca creyó que Cristo ya le salvó. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes, a la iglesia primitiva, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda persona que no ha creído que ya Cristo le salvó, no sabe con certeza lo que le espera después de morir. En Juan 12:35, Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no tiene seguridad. No tiene seguridad de lo que le espera después de morir. Si me muero, yo espero que Dios me reciba en el cielo. Si me muero, yo espero no irme al infierno. Si yo me muero, no sé a dónde voy. Juan 2:75. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Va al infierno, porque no está en fe. Fe es estar seguro de que al morir se va al cielo.
por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, por eso. Ahí está la base de la seguridad de la salvación. Ahí está la roca de la salvación que es Cristo. En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Y estas personas no saben a dónde van después de morir, no tienen seguridad, no pueden estar seguros de lo que les espera. Y cuando Cristo encuentra completamente convencida a una persona de que para esa persona ya es una realidad, que él ya está sentado en lugares celestiales con Cristo en Dios, de que esa persona ya murió en vez de él, Cristo, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios, con Cristo Jesús en los cielos. Ahí está la ciudadanía. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos. No importa lo que yo hago o deje de hacer. Ya Cristo me compró a mí al precio de su vida. Eso es fe. Base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Y si Cristo no halla en fe a una persona, fe en el Evangelio, y su resultado, el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la vida eterna para nosotros, la inmortalidad, entonces Cristo al injusto no lo puede justificar, no lo puede declarar justo. Y la persona seguirá siendo un injusto y no podrá heredar el reino de Dios. Al morir irá al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y cuando ocurra el juicio, por un pecado, le bastará un pecado, el alma será lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Arrepentíos y creed en el Evangelio, con fe, sin ninguna incerteza, sin ninguna duda. No tener duda de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, para que seáis salvos de toda condena, de vida a los pecados.